Historias de la Cuenca del Carbón, con el profesor Luis Torres Ayllón. Hola, soy Luis Torres Ayllón, historiador, y te quiero invitar a que conozcas cómo fue el lanzamiento de la nueva edición tipográfica de Subterra y Subsole de Baldomero Lillo. Buenos días, me presento, mi nombre es Luis Torres Ayllón, yo soy profesor de historia, historiador de la comuna de Lota. Hemos tenido la posibilidad de publicar 13 libros sobre diversas temáticas de Coronel, Lota y Arauco, pero laboralmente soy director de la Escuela Óscar Castro Zúñiga de aquí de la comuna de Concepción. Y un día de estos me hablan a través del Instagram, Natanael me dice, ¿le interesaría participar de este proyecto? Estamos hablando de Baldomero Lillo, estamos hablando de dos obras que son universales como Subterra y Subsole. Queremos que usted nos colabore con el prólogo, ¿ya? Y cada vez sentía que la mochila se iba teniendo más peso, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque además pasa el hecho de que dos obras que son extremadamente universales, como dije, con traducciones en diversos idiomas, incluido por ejemplo el checo, incluido por ejemplo el ruso, hacen que Baldomero Lillo sea una figura que traspasa claramente las fronteras, pero además también esta invitación venía con una segunda invitación, que era estar acá con ustedes y hablar sobre Baldomero Lillo. Y hablar sobre Baldomero Lillo significa tratar, no me lo dijo Natanael en ningún caso, pero entre líneas uno nota, vamos a hablar de Baldomero Lillo, trate de que la gente se interese por lo que está hablando, trate de que sea algo que pueda tener algo nuevo que decir, porque de Baldomero Lillo se ha dicho muchas cosas, ¿ya? Y entonces yo empecé a pensar, yo dije, gracias Natanael por la carga que me estás dando, ¿ya? Pero desde ese punto de vista empecé a sacar algunas ideas. Primero, partamos de la base de que si uno empieza a revisar datos que aparecen en internet, hay una cantidad de situaciones que hay errores, ¿ya? Desde el punto de vista de la vida y obra de Baldomero Lillo. Segundo, hablamos de las redes sociales, y en las redes sociales tenemos claro que una persona, y lo digo muy responsablemente, tal vez sin estudio, opina o entrega información que no necesariamente ha sido fundamentada, y por lo tanto a veces es más creíble la red social que la persona que ha hecho el estudio correspondiente, ¿ya? Entonces vamos a desmitificar unos mitos. Pero sin querer también me llega una segunda, tercera presión, que es que de entre los presentes hay dos amigos míos que son los muchachos del pabellón 83, Centro Comunitario Cultural de Lota, que están acá, ¿verdad? Estos muchachos hacen un tremendo esfuerzo, un tremendo trabajo día a día allá en Lota para preservar la identidad y la historia de la comuna. Y bueno, ellos sin querer me van a evaluar si yo estoy diciendo bien o diciendo mal las cosas, así que yo espero que ellos me acompañen en esto. Vamos a dar algunos datos
rápidamente con respecto a algunas situaciones con respecto a la vida de Baldomero Lillo y vamos a desmitificar algunas, ¿ya? El primer dato que vamos a entregar no le interesa a nadie. Cuando se vayan se van a olvidar de ese dato, pero lo vamos a decir igual. Baldomero Lillo es lotino, ¿cierto? ¿Estamos bien, verdad? ¿Es lotino? Ya. Yo soy lotino. Baldomero Lillo nació un 6 de enero, ¿cierto? Yo nací un 6 de enero. Baldomero Lillo nació en 1867. Yo nací en 1966. No soy la reencarnación en ningún caso, pero sí yo creo que... ¿ven? Ya se olvidaron del dato. Estamos ok. Pero quería empezar con la fecha de nacimiento de Baldomero, fundamentalmente, ¿por qué razón? Porque él, nacido en Lota, yo ya dije, soy lotino, y yo estudié la enseñanza básica en una escuela que se llama Thomson Matthews, que estaba al lado del parque. Y todos los días llegaba, y obviamente me iba del colegio y de la escuela, cruzando lo que nosotros en Lota conocemos como la Plaza Matías. Para allá, para acá, hasta octavo básico. En esa época, en algún momento nos hicieron leer Subterra, en algún momento nos hicieron leer Subsole, pero nunca relacioné, estoy hablando de la enseñanza básica, que yo todos los días pasé por donde vivió Baldomero Lillo en Lota. Baldomero Lillo vivió en el sector de Plaza Matías, una casa de madera que naturalmente ya no está, pero después del terremoto del 60 hubo casas construidas de material, etc. Pero todos los días uno pasaba por ahí. Y después cuando uno toma conciencia, toma razón de eso, uno dice, chuta, pasé o vivía en el mismo lugar de él, ¿ya? Entonces uno empieza a relacionar, él tiene que haber caminado por acá, tiene que haber visto esto, etc. Pero además también empezaron a aparecer, ya con la formación pedagógica, empezaron a aparecer también otras preguntas, otras cosas, ¿verdad? Y empiezan también a aparecer otros elementos dentro de lo que es la divulgación de lo que es Subterra Subsole. Subterra 1904, Subsole 1907, ¿verdad? Y hace cuánto, 20 años atrás, un poco más, un poco menos, en la televisión apareció Juan Fariña, en la televisión apareció Subterra, ¿verdad? Y apareció el circuito Lota Sorprendente, y cuando uno va al pueblito minero, está la icónica lugares que se armaron para hacer la película Subterra, los pabellones, etc. Pero hay un lugar en la esquina que dice pulpería. Y vuelvo al principio. Mucha gente, leyendo lo que aparece en internet, dice, trabajó en la pulpería de Buen Retiro. Y resulta que en Lota nunca hubo una pulpería. ¿Ya? Las pulperías estaban en el norte. Nosotros las reconocemos, ¿verdad? Me voy a ir más a la telenovela de Pampa Ilusión, ¿verdad? Hay cosas de ese estilo, pero en Lota nunca hubo pulpería. En Lota lo que hubo fue una quincena. Es más, hay textos que dicen, trabajó en la quincena y pulpería de Buen Retiro. No, pulperías no existían. Existían lo que es las quincenas, bien digo. Y las quincenas tenían el mismo formato, con las fichas, etcétera, pero denominada quincena como tal. Lo otro, muchas veces encontramos análisis de Subterra y de Subsole, pero la pregunta que uno se hace es, ¿de dónde nace esta inspiración de Baldomero Lillo? Él estuvo en Lego, luego estuvo en Lota, ¿verdad? Y luego fue a trabajar a la quincena de Buen Retiro. Buen Retiro es un lugar de Coronel, para los que no lo conocen, ¿verdad? En donde
se hicieron una de las primeras explotaciones carboníferas del sector, y él conoció día a día la vida cotidiana de los mineros del carbón del sector. Entonces nos preguntamos, ¿Baldomero Lillo fue un historiador? No fue un historiador. ¿Fue un revolucionario de la época? Tampoco fue un revolucionario de la época. ¿Pero qué fue Baldomero Lillo? Baldomero Lillo tuvo la capacidad que a través de sus líneas pudo presentar una obra en donde lo podemos dividir en dos partes. La primera, Subterra, en donde habla del interior, y luego aparece Subsole, que habla del exterior. Esa es la primera dicotomía que hay que tener en cuenta. ¿Qué le horrorizó a Baldomero Lillo al momento de ir conociendo la vida diaria de los mineros? Fundamentalmente, el trabajo de los niños. 9, 10 años, con puerta número 12, 9, 10 años, trabajando a la par como un minero del carbón, como un hombre adulto. Los que tengan hermanos, los que tengan hijos, que tengan en este momento 9, 10 años, se imaginan a sus hijos bajo tierra, sujetando la puerta para que pase el vagón, etcétera, etcétera. Súper complejo. Si lo miramos desde la actualidad, si lo vemos como un trabajo diario, en la época donde estamos viviendo, plena revolución industrial, plena época, apogeo, ¿verdad?, de la máquina a vapor, etc., sabemos que, no siendo correcto, era un trabajo que se daba continuamente y se favorecía porque también generaba recursos para la familia. Y algunos dicen, Baldomero Lillo tal vez fue un anarquista. Y resulta que el anarquismo en la zona de Lota apareció luego de las publicaciones de Subterra y Subsole, ¿ya? 1910, 1912, llegando a la gran huelga de 1920, porque también, para que ustedes lo sepan, la primera huelga obrera que hubo en Lota ocurrió en 1878, pero fue una huelga obrera que no tuvo ninguna relación con demandas sociales, sino que fue una huelga producida por las demandas que no se habían solucionado del terremoto de 1835. O sea, estamos hablando de 20, 30 años después, se hace esa primera huelga en Lota en 1878. Entonces, es súper relevante cómo armamos a Baldomero Lillo. Una figura pequeña, lampiña, una persona que enfermiza, muere de tuberculosis, ¿ya? Muy poca gente que sabe, casado, con Natividad Miller, tuvo 4 hijos, y esa parte de la semblanza no aparece muy en común. Aparece fundamentalmente el tema del trabajo obrero, que es extremadamente relevante. Pero si lo vemos desde la actualidad, la pregunta que nos hacíamos en los prólogos, o señalábamos en el prólogo, era: ¿Lota puede vivir sin Baldomero Lillo? Para los que vivimos en Lota, Baldomero Lillo es prácticamente, si lo tomamos con una palabra actual, un ídolo. ¿Qué tenemos en Lota de Baldomero Lillo? La población Baldomero Lillo, el Club Deportivo Baldomero Lillo, creo que hay una calle por ahí, Baldomero Lillo, y no tenemos más. Y ahí yo creo que tenemos una deuda en este caso, ¿ya? Deberíamos potenciar mucho más el tema de Baldomero en Lota, salvo para los que también quisieran decirlo, en el 2001 se trajeron sus restos a Lota, uno entrando al cementerio, a mano derecha está su lápida, etc. Se hizo el Encuentro Nacional de Escritores en ese momento, pero
con el respeto que me merece Pablo Neruda, uno sale, yo tomo la micro y veo una imagen al lado de un lavadero, veo la imagen de Pablo Neruda, pero no veo a Baldomero Lillo en ninguna parte. Yo creo que ahí hay una deuda. Pero Lota no puede vivir sin Baldomero Lillo. Creo que es un ser que nos dio a conocer, les enseñó al mundo lo que estaba pasando en Lota y Coronel. Y ahí hay otro tema, que es la apropiación cultural que personas de Coronel, no vamos a decir si tienen la profesionalidad histórica correspondiente, hacen de que no, Subterra y Subsuelo ocurrió en Coronel. No, porque la quincena estaba en Buen Retiro. No, porque Chiflón del Diablo nunca existió. Por lo menos discutible. Entonces, cuando volvemos al tema de qué es Baldomero Lillo para Lota, es un personaje que acumula fundamentalmente la idea del esfuerzo minero. Creemos nosotros que la imagen que presenta de la vida de los mineros es extremadamente perfecta. Inicia la generación que desarrolló el realismo social. Era prácticamente primera vez que se hablaba de los no poderosos, era la primera vez que se hablaba de los desposeídos, era la primera vez que se hablaba de un grupo anónimo, ¿ya? Y ustedes bien saben que ahora en historia está el tema de la microhistoria, que estamos hablando fundamentalmente, trabajando sobre los temas de las personas, de las juntas de vecinos, de los clubes deportivos, de los que no toman las decisiones, pero Baldomero Lillo fue un adelantado en ese tema. Fundamentalmente hay escenas de Subterra que para los que vivimos en Lota y para los que fuimos hijos de minero, sí, así era. Yo recuerdo claramente un día, yo tenía, no sé, 8, 9, 10 años, y un día me levanto y veo a mi papá todo lleno de vendajes porque le había caído una tosca en el cuerpo. Pero era natural. Era natural para nosotros que hubiesen accidentes, la sirena de los accidentes. No lo estoy normalizando, pero era lo que vivíamos día a día, ¿ya? Y él fue capaz de presentarlo 100 años antes, y en ese sentido creo que la validez intelectual, la validez universal de Baldomero Lillo ha sido, ¿verdad?, tremendamente importante, pero siento que en Lota debiésemos tener un poquito más de apego a su figura. Hace poco en el Pabellón 83 salió un juego con respecto al trabajo de Baldomero Lillo, que son elementos que tal vez para alguien pudiesen ser pocos, pero son pasos que hay que seguir dando, ¿ya? Y este trabajo que hace Victoria, que hace Natanael, que está precioso, la empastación, la encuadernación está preciosa, las imágenes están muy lindas, hacen que nosotros podamos volver a releer un clásico, y aquí me destapo de historiador y me pongo como director de escuela. Las bases curriculares de lenguaje y comunicación prácticamente no traen nada con respecto a Baldomero Lillo. Segundo, hacemos que nuestros niños lean más en el celular, cosas de celular, que leer algo que les puede servir mucho. El otro día leía que los países nórdicos ya sacaron los celulares y toda la información de internet en
en las escuelas y vuelven al lápiz y el papel y a escribir. Y pucha que no hace falta eso. Creo que esta obra, que pudiese ser una obra que está, comillas, repetitiva, porque hay muchas ediciones de Subterra y Subsole, nunca va a estar de más una nueva edición. Y si a eso le agregamos esas imágenes que van a presentar después y le agregamos esta presentación, hacen que sea mucho más viable, entretenido, poder releer un clásico de lo que es nuestra literatura nacional y de que es de nuestro Baldomero Lillo. Espero haber hecho una pequeña introducción. Para los que son más importantes, aquí vengo a presentar el tremendo trabajo de Victoria y de Natanael. Muchas gracias. Y esta fue el lanzamiento de la edición tipográfica de los libros de Baldomero Lillo, Subterra y Subsole. Espero te haya gustado y nos volveremos a encontrar, como siempre, con cápsulas patrimoniales de Coronel, Lota y Arauco en nuestro canal de YouTube Luis Torres Historia. Suscríbete y agréganos a Instagram.